Ya, entonces, la anterior clase habíamos hallado la derivada de algunas funciones conocidas, ¿no? Como por ejemplo, de esta hemos hallado su derivada por definición. Es esta su derivada, ¿no? ¿De cuál más hemos hallado? Del, no me acuerdo si del coseno o de la tangente. Creo que era de la tangente, o de la cotangente, perdón, de la cotangente. Su derivada es esta función, ¿no? Lo hemos demostrado por definición. Entonces, para cada una de estas funciones se puede hallar su respectiva derivada por la definición, ¿no? Pues resolviendo el límite. Ya. Aparte de esta tabla de derivación, existen la que se denominan reglas de derivación. Si tenemos nosotros la suma de dos funciones y queremos hallar la derivada de esta función, podemos hallarlo aplicando esta regla. Esta es nuestra función, entonces, su derivada va a ser la derivada de la primera función más o menos la derivada de la segunda función. Si nuestra función es una constante multiplicada por una función, su derivada va a ser la constante multiplicado por la derivada de esa función. Si tenemos el producto de dos funciones, la derivada va a ser la derivada del primero multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. A eso se le conoce como la regla del producto. Si tenemos la división de dos funciones, podemos hallar su derivada también. Y' va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. A esta se le conoce como regla del cociente. Si han visto el documento que les he enviado en la anterior clase, también estas dos reglas se pueden demostrar por la definición de la derivada. En ese documento les he enviado la demostración y la demostración de la regla de la cadena más. Son 5 reglas que tenemos que aprender hoy día. Están estas 4 primeras y una regla aparte, que lo vamos a ver un poco más adelante, que se denomina regla de la cadena. Esas 5 reglas son muy importantes. Y junto con estas reglas de derivación y estas tablas de derivación, vamos a poder hallar la derivada de cualquier función mucho más compleja, de una manera mucho más rápida que resolviéndolo por definición, ¿no? Resolviéndolo al límite. Entonces acá no podemos decir, se puede hallar la derivada de funciones más complejas utilizando las reglas de derivación y las tablas de derivadas de algunas funciones conocidas, ¿no? Estas funciones. Entonces, tenemos que memorizarnos tanto la tabla de derivación como las reglas de derivación. Tienen que saberlo de memoria. Pueden estar viéndolo de x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. El exponente baja, ¿no? A multiplicar en la derivada. La base se mantiene y el exponente es un grado menor. La función es seno de x. Su derivada va a ser coseno de x. Del coseno de x, su derivada va a ser menos seno de x. De la tangente de x, su derivada va a ser secante cuadrado de x. Cada una de estas tablas de derivación tienen que memorizarlas. De la cotangente de x, su derivada menos cosecante cuadrado de x. De la secante de x, su derivada va a ser secante de x por tangente de x. De la cosecante de x, su derivada es menos cosecante de x por cotangente de x. Del arcoseno de x, su derivada es 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Arcoseno de x, su respectiva derivada es negativo. 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y así, para las demás funciones, del arcotangente de x, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Del arcocotangente de x, su derivada es negativo, el mismo, pero en negativo. Cada una de estas funciones. Esta y esta no son muy utilizadas, pero para que lo vean, ¿no? Acá. Esta es su función y su respectiva derivada está acá. La función y su respectiva derivada.
Esta ya es un poco más común. De a a la x, su derivada va a ser a a la x multiplicado por el logaritmo natural de a. Este valor de a tiene que ser un número positivo, mayor que cero, siempre. Podemos anotar acá, ¿no? A tiene que ser mayor que cero. De e a la x, ¿no? E es el número neperiano. La derivada de esta función va a ser el mismo, e a la x. La función es logaritmo de x, pero en base a. Su derivada va a ser logaritmo del número neperiano e en base a, todo eso sobre x. O lo que es lo mismo, 1 sobre el logaritmo de a multiplicado por x en el denominador. La función es logaritmo de x, su derivada va a ser 1 sobre x. Vamos a practicar entonces esta tabla de derivación y estas reglas de derivación en esta clase. Entonces comenzaremos con el primer ejercicio. Hallar la derivada de la función y igual a 6 arcotangente de x más x a la quinta arcoseno de x más arcocoseno de x sobre 3x. Hallar la derivada por definición de esta expresión sería una cosa muy complicada y se haría bastante largo resolver el límite, ¿no? Como hemos hecho en la anterior clase. Entonces, para estas funciones más complejas, se utilizan las reglas de derivación y las tablas de derivación. Entonces, nos fijaremos acá. Nuestra función es la suma, ¿no? De varias otras funciones. Una función más otra función más otra función. Entonces podemos aplicar esta regla, ¿no? Tenemos la suma o la resta de dos funciones, su derivada va a ser la suma o la resta de sus derivadas, ¿no? Entonces, para nuestro caso, podemos hacerlo. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada respecto a x de la primera función, 6 arco tangente de x, más la derivada respecto a x de la segunda función, x a la quinta arcoseno de x, más la derivada respecto a x de la tercera función, arco coseno de x sobre x al cubo. Ya, eso no aplicando esta primera regla. Fíjense entonces acá, tenemos una constante multiplicado por una función. Podemos aplicar esta regla, ¿no? Constante por función. Su derivada va a ser la constante multiplicado por la derivada de la función. Esto para esta primera expresión, más la derivada respecto a x de esta otra expresión. X a la quinta es una función, arcoseno de x es otra función. Acá tenemos el producto de dos funciones. Podemos aplicar entonces esta, esta, esta regla, la regla del producto. Su derivada va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? Para este caso. Y para hallar la derivada de esta función, fíjense, entonces tenemos la división de dos funciones. Entonces vamos a aplicar la regla del cociente. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Vamos a aplicar entonces cada una de esas reglas. Y quizá algunos lo estén viendo por primera vez estas reglas de derivación. Cada una se puede demostrar, ¿no? Por definición, como ya lo he dicho más antes. Entonces aplicamos esas reglas, ¿no? Anotaremos acá entonces. Aplicando las reglas de derivación. Y para que se memoricen o para que intenten memorizarse, vamos a escribir esas reglas una vez más. La derivada respecto a x de una constante multiplicado por la función va a ser igual a la constante multiplicado por la derivada de esa función.
Así no me lo dejaremos. Una regla, ¿no? Otra regla de derivación es la derivada del producto de dos funciones. La derivada de una función multiplicado por otra función va a ser la derivada del primero. Con primas ahora utilizaremos, ¿ya? Existen varias notaciones, ¿no? Para señalar a la derivada. La derivada del primero multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo. Esa es la regla del producto. Y la derivada respecto a x de la división de dos funciones, f de x sobre g de x, va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Esas reglas entonces vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Entonces acá la derivada de y respecto a x va a ser igual a constante por función. Su derivada va a ser esa constante multiplicado por la derivada de esta función, la derivada del arco tangente de x. ¿Cuál es su derivada? ¿Alguien se anima? ¿Cuál es la derivada del arco tangente de x? ¿Quién se acuerda? Estamos aplicando esta primera regla, ¿no? Constante multiplicado por función. La derivada del arco tangente de x, ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la derivada del arco tangente de x? Por puntitos para una práctica, ¿quién se anima? Ya. Estamos aprendiendo, ¿no? Entonces acá, no, esto no. Acá tenemos entonces la tabla de derivación. Nuestra función es arco tangente de x. Acá está. Perdón, arco tangente de x. Su derivada va a ser 1/1 más x al cuadrado. Entonces, la función es arcotangente de x. Su derivada va a ser 1/1 más x al cuadrado. Esa es la derivada del arcotangente de x. Más, seguiremos. Acá tenemos entonces producto de dos funciones. Aplicamos la regla del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar. Eso primero escribiremos para hallar la derivada de esta función. La derivada de x a la quinta, ¿cuánto vale? Es el primero derivado, ¿no? Esta partecita. ¿Cuánto es la derivada de x a la quinta? 5x a la cuarta, ¿no? Esa es la derivada del primero multiplicado por el segundo sin derivar. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Arcoseno de x, ¿no? Eso multiplicado por el arcoseno de x
Eso más, estamos acá, el primero sin derivar por la derivada del segundo. X a la quinta sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo, la derivada de esta parte, la derivada del arcoseno de X. ¿Y cuál es su derivada del arcoseno de X? 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Sí, ¿no? Es 1 sobre ¿No? Raíz raíz cuadrada de de 1 x cuadrado 1 menos x menos al x al cuadrado, cuadrado. ¿no? Sí. Eso sí no podemos de acá, ¿no? De las tablitas. La función es el coseno de X y su derivada aquí está. Eso entonces es la derivada del producto. Entre corchetes lo haremos, ¿ya? Tenemos entonces hasta acá. Ya hayamos de toda esa expresión su derivada respectiva. Más la derivada respecto a X de esta función. Se trata de la división de dos funciones, ¿no? De la función arco coseno y de X al cubo. ¿Cuál va a ser su derivada? Tenemos la división de dos funciones, entonces, regla del cociente. La derivada del numerador, anotaremos entonces acá abajo, porque no nos alcanza el espacio, más, acá no, más puntos suspensivos, la derivada del numerador, el numerador es arco coseno de X. ¿Cuál es la derivada del arco coseno de X? ¿Quién se anima? Negativo menos 1, bueno, negativo 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Lo mismo de arriba, solamente con signo negativo. Sí, no, es del arcoseno y del arcocoseno casi similares, ¿no? Son sus derivadas, solamente que son de Es signo contrario. exacto. Entonces será negativo 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esa es la derivada del arcocoseno de x. Sí, fíjense, acá está su derivada. Lo mismo que hemos escrito. El numerador derivado multiplicado por el denominador sin derivar, regla del cociente. El denominador es x al cubo, ¿no? Multiplicado entonces por x al cubo menos, estamos acá, el numerador sin derivar. El numerador era arco coseno de x. Eso multiplicado por la derivada del denominador. La derivada del denominador, o sea, la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo, ¿cuánto es? 2x al cuadrado. 3x cuadrado, ¿no? La derivada de x al cubo. Ah, sí, Ya, sí, sí. tenemos toda esta parte entonces. Todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Todo eso sobre el denominador, o sea, x al cubo elevado al cuadrado. Ahí entonces acabaría. Esta expresión que tenemos entonces sería, toda esta expresión sería la derivada de esta función. Hasta ahí, hasta acá, hemos aplicado reglas de derivación y tablas de derivación. Eso es una cosa, ¿no? Otra cosa ya es simplificar lo mejor posible esta expresión. Como estamos nosotros empezando a hallar la derivada de algunas funciones complejas, solamente vamos a hallar hasta esta parte, por el momento. Pero van a ver un poco más adelante quizá que es necesario simplificar lo mejor posible toda esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá solamente estamos aplicando reglas de derivación.
y tablas de derivación. Solamente para practicar lo estamos haciendo hasta acá. Entonces ahí lo podíamos dejar, ¿no? Esa sería entonces nuestra solución. Toda esa expresión. Esto es entonces nuestra solución. Por el momento, ¿no? Ya. Pasaremos a otro ejercicio. A ver. Entonces, hallar la derivada de esta función. Acá tenemos también, ¿no? Esta función más esta función más esta función más esta función más esta función. Utilizamos entonces reglas de derivación. Ya. In- Intentaremos hacerlo un poco más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ya. La derivada de y respecto a x. Bueno, como estamos empezando, podemos escribirlo así. 3 multiplicado por cotangente, ¿no? Eso sobre x al cubo más la derivada respecto a x de arco tangente de x sobre x más la derivada respecto a x de e a la x sobre seno de x más la derivada respecto a x de la tangente de x. No, esto ya directamente tendríamos que hacerlo, de hecho, pero como estamos familiarizándonos recién, lo haremos nomás. Derivada respecto a x de x por el coseno de x. Acá abajo lo haré ya. Derivada respecto a x de x por el coseno de x. Entonces, cada uno podemos hallar, ¿no? Aplicando reglas de derivación y tablas de derivación, cada uno de esos términos. Entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual a... Acá tenemos una constante multiplicado por una función. A ver, un poco más rápido lo haremos. La derivada de esa función va a ser la constante que es 3. Eso multiplicado por la derivada de esta expresión. Ahora acá tenemos la división de dos funciones. Regla del cociente, entonces tenemos que aplicar, ¿no? Cuando tenemos la derivada, bueno, cuando tenemos la división de dos funciones. A ver, acá arribita lo voy a anotar. F de x sobre g de x. La derivada va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Esa regla aplicaremos para hallar la derivada de esta función. Entonces, necesitamos la derivada de la cotangente de x. ¿Cuál es su derivada? ¿Quién se anima? Acá no, para hallar la derivada de la cotangente de x. ¿Quién se anima? Según la tabla sale menos cosecante de x al cuadrado. Y entonces también Menos cosecante, ¿no? Sí, está bien. Un momentito, por favor. Esto vamos a hacer después. Ya. Entonces, la derivada del numerador, la derivada de la cotangente de x es menos cosecante cuadrado
menos cosecante cuadrado de X. Intenten memorizarse. Ahora es el momento. Multiplicado por el denominador sin derivar, o sea, X al cubo sin derivar. Eso menos el numerador sin derivar. El numerador sin derivar. El numerador es cotangente de X. Multiplicado por la derivada del denominador, la derivada de X al cubo. Su derivada es 3X 3x al cuadrado. cuadrado. 3X cuadrado, está bien. Y eso sobre el denominador elevado al cuadrado, o sea, con X al cubo, eso elevado al cuadrado. Esa parte entonces, esa parte es la derivada de cotangente de X sobre X al cubo, no lo que está marcado en amarillo, directamente, aplicando esta regla de derivación. Ya, entonces, la derivada de esta función es toda esta parte, con el 3 más. Ya, continuaremos. Eso más K, para no confundirnos, utilizaremos corchetes. Eso más. Necesitamos ahora la derivada de arcotangente de X sobre X. Otra vez no utilizamos regla del cociente. Directamente entonces lo haremos. Numerador, derivado, la derivada del arcotangente de X. ¿Alguien se anima? Uno sobre 1 más x al cuadrado. Ya, 1 sobre 1 más X al cuadrado. Esa es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, por X, menos el numerador sin derivar, arcotangente de X. Eso multiplicado por el numerador, bueno, perdón, el denominador derivado, ¿no? La derivada de X. La derivada de X es 1, ¿no? 1. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Esa parte entonces es la derivada de arcotangente de X sobre X. Directamente. Ya, seguiremos. Acá también tenemos, ¿no? Una división de dos funciones. Otra vez utilizamos la regla del cociente. Más entonces, seguiremos acá abajo. E a la X sobre seno de X. Otra vez, derivada del numerador. La derivada del numerador, la derivada de E a la X. ¿Quién se anima? Es igual a, a la x misma. El mismo, ¿no? E a la X. Eso multiplicado por el denominador sin derivar, seno de X, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del seno de X? Estamos acá, ¿no? Coseno de X. Coseno. Sí. Ya lo dijeron, coseno de X. Todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado, o sea, el seno de X, eso elevado al cuadrado. Lo propio entonces, la derivada de esta función es toda esta expresión, directamente, aplicando las reglas de derivación. Acá está facilito. ¿Cuál es la derivada de la tangente de X? Secante al cuadrado. Secante cuadrado de X, ¿no? Secante cuadrado de X. Está facilito eso. Más, acá tenemos el producto de dos funciones. X multiplicado por el coseno de X. O sea, tenemos que aplicar ahí regla del producto, ¿no?
Entonces tenemos este caso, f de x multiplicado por g de x. La derivada de y respecto a x va a ser igual a el primero derivado multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Vamos a aplicar esta regla para ya la derivada respectiva de acá. Entonces, acá sería la derivada del primero. La derivada de x es 1, ¿no? Multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x, multiplicado por la derivada del segundo, la derivada del coseno de x. ¿Cuál es su derivada? Menos seno de X. Menos seno de x, ¿no? Menos seno de x. Es muy importante los paréntesis. Eso, pues, entonces, de esta función, su derivada sería esta expresión, ¿no? Entonces, para diferenciarlos, lo haremos con corchetes negros, ¿sí? Esta parte es la derivada de la tangente y esta parte es la derivada del producto. Ya, hasta acá entonces hemos aplicado reglas de derivación y tablas de derivación. Ahora, esta función tendríamos que simplificar lo mejor posible. Como nosotros estamos practicando esas reglas de derivación, ahí lo dejamos. Mientras, ya un poco más adelante vamos a tener que simplificar sí o sí. Pero mientras ahí lo dejaremos. Acá más, ¿no? Continúa. Continúa acá abajo. Ya, seguiremos entonces practicando. Ejercicio 3 entonces. Una Ya, consulta, dime. a manera de hacer un break. Hasta hoy tenemos que entregar la práctica, ¿no? Veo, nos va a dar un chance más para entregar. Sí, hasta el 20 de abril era, creo. Es, más bien dicho. Sí, vale. Hasta hoy, sí, sí, pero hasta hoy. Pero hasta el 20 no, ¿sí? No van a tener ninguna otra presión, ¿no? Voy a sacar esta práctica de derivadas, pero un poco más adelante. Para el primer parcial, eso sería, esa Sí. primera práctica hasta el 20 de abril. Ah, ya, ya. Voy a intentar Entonces, sacar entonces ahora. sería todo, yo me voy a sentar a aunque tengo esta clase, y pues luego estaría aquí, ¿no? Ya. Tu nombre, pero déjame en el chat, apellido paterno, materno y Ya, en el nombre, chat. para Ok. considerarte, ¿no? Listo, sí, nos Y vemos. ayudarte. Gracias. Ya nos vemos. Listo, sí, gracias. Ya. ¿Alguna duda tienen? Si no, continuamos. Entonces, fíjense acá. Podríamos directamente, ¿no? Aplicar las reglas de derivación, pero esto como consejo les quiero dar, que antes de derivar cualquier función, intenten simplificar lo mejor posible. Acá no habría problema en hallar su derivada, ¿no? En acá tampoco. Acá quizá exista un poco de problema hallar su derivada de esta expresión. Para que sea un poco más sencillo de derivar, intentaremos simplificar esta expresión lo mejor posible, ¿de acuerdo? Entonces, reescribiendo, decimos, reescribiendo la función, reescribiendo y igual a logaritmo en base 10 de x más el logaritmo natural de x más esta parte ahora. Para escribir esa expresión, utilizamos esta propiedad de los números reales, la propiedad de distribución, ¿no? Eso lo podemos reescribir de esa manera. Distribuimos
Eso va a ser A sobre C más B sobre C, ¿no? Esa propiedad aplicamos acá. Entonces, toda esa expresión lo podemos escribir como 2x al cubo sobre x al cuadrado menos 3x sobre x al cuadrado más x a la 1/2, ¿no? Esa raíz, esta parte, sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Hasta ahí está bien. Luego va a ser y igual al logaritmo en base 10 de x más el logaritmo de x más, ahora acá, misma base, exponente se resta, ¿no? Esa parte lo podemos reescribir como 2 multiplicado por x a la 3 menos 2 sería, ¿no? Misma base, exponente se restan. 3 menos 2 sería, y 3 menos 2 es 1, ¿no? Menos 3 multiplicado por x elevado a la. Ahora acá, misma base, exponentes se restan. 1 menos 2, y 1 menos 2 es menos 1, ¿no? Más, misma base, exponentes se restan. 1/2 menos 2 sería. ¿Cuánto es 1/2 menos 2? Directamente. Es menos 3/2 creo que va a ser. 1/2 menos 2, ¿no? Utilizando esta propiedad. A sobre B, A sobre C es igual a B menos C, ¿no? Una propiedad de los números reales. Ya. X a la menos 3/2, entonces sale menos 1 sobre x al cuadrado, eso podemos reescribirlo. Menos x elevado a la menos 2, ¿no? Podemos reescribirlo. Ahora, fíjense, esta función es mucho más sencilla de hallar su derivada que esta otra función. Es por eso que se intenta simplificar lo mejor posible antes de derivar. Como consejo, tómenlo. Intentar simplificar lo mejor posible antes de derivar. Ahora hallaremos la derivada de toda esta expresión. Ya. Entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de la primera expresión más la derivada de esta función más la derivada, ¿no? Y así sucesivamente. Menos la derivada de esta función más la derivada de esta función menos la derivada de esta función. ¿Cuál es entonces la derivada de la primera función? La derivada del logaritmo de x en base 10. ¿Quién se anima? Si no X, podemos. sí. ¿X? Ya. Acá está entonces nuestra función. El logaritmo de x en base a. Eso va a ser igual su derivada va a ser igual a el logaritmo de e en base a todo sobre x, o también a 1 sobre el logaritmo de a multiplicado por x. Ya. Esta tablita entonces podemos aplicar, o para que, a ver, antes de derivarlo, podemos realizar acá un cambio de base. En vez del logaritmo de x en base 10, realizando un cambio de base sería, cambiaremos al número e base. Será logaritmo de x sobre el logaritmo natural de 10, ¿no? Esta parte. ¿Sí? Haciendo un cambio de base. Ahora acá, 1 sobre el logaritmo de 10 es una constante. Tendríamos que saber cuál es la derivada del logaritmo, ¿no? Y la derivada del logaritmo de x ya es un poco más sencillo. Ahora ahí sí podríamos hallar, ¿no? Su derivada de esa función. Bueno, esto no es.
Entonces acá, la función es logaritmo de x, su derivada va a ser 1 sobre x, ¿no? Un poco más sencillo. Entonces acá la derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 sobre el logaritmo de 10, que es una constante, 1 sobre el logaritmo de 10 multiplicado por la derivada del logaritmo de x. Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿no? Directamente. Ya. Más la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, más la derivada de 2x. ¿Cuál es su derivada? Es la constante multiplicada por la derivada de x, ¿no? Y la derivada de x es 1. Menos 3, la constante, multiplicado por la derivada de x a la menos 1. ¿Cuál es su derivada? Estamos en este caso, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? ¿Quién se anima? Uno Fíjense, sobre X. 1 sobre x. 1 sobre x, no. Menos 1 por X sería. Si no, fíjense, esta es la función y igual a x elevado a la n. Para esta función, n vale menos 1. Su derivada va a ser n por x a la n menos 1. Este exponente baja a multiplicar en la derivada. Este menos 1 baja a multiplicar. Multiplicado por la base es la misma en la derivada y el exponente es un grado menor. Sería acá el valor de n que vale menos 1, eso menos 1, un grado menor. Menos 1 es menos 2, ¿no? Directamente. Menos 2. Esta tabla de derivación estamos aplicando. Ya, seguiremos entonces. Más, acá, x elevado a la menos 3 medios. Estamos en lo mismo, x elevado a la n. En este caso, n vale menos 3 medios. Su derivada va a ser, este exponente entonces baja a multiplicar. Menos 3 medios baja a multiplicar. Y la base se mantiene, x se mantiene, y el exponente es un grado menor. Sería menos 3 medios menos 1 el exponente. ¿Y cuánto es eso? Menos 3 medios menos 1. Menos 5 medios. Menos 5 medios, ¿no? Menos 5 medios. Esa entonces sería la derivada de esta función. Continuaremos menos, no, la constante menos, multiplicado por la derivada de esta función. X a la menos 2. Mismo caso entonces. Este menos 2 baja a multiplicar en la derivada. Ese menos 2 baja a multiplicar. Bueno, la base se mantiene y el exponente es un grado menor. Será menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1. Eso es menos 3, ¿no? Esta es entonces la función y esta sería su respectiva derivada. Directamente, aplicando las reglas de derivación y las tablas de derivación. Ya, ¿se ha entendido? ¿Tienen alguna duda? Directamente, ¿no? Ya, continuaremos practicando entonces. Esta función
hallar la derivada de secante de x menos cosecante de x entre coseno de x menos seno de x. Ya. Derivaremos. Ya. Ya derivaremos. Podríamos aplicar, ¿no?, directamente las reglas de derivación y hallar la derivada de esta función. O podríamos intentar simplificar lo mejor posible, no utilizando identidades trigonométricas y así. Nosotros hallaremos directamente, no más para practicar. La derivada de y respecto a x va a ser igual a. Entonces acá tenemos la división de dos funciones. ¿Qué significa eso? Regla del cociente, ¿no? Acá lo voy a anotar otra vez. Y igual a f sobre g. Y la derivada de y respecto a x va a ser la derivada del numerador, el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces será la derivada del numerador, acá, esa partecita, la derivada del numerador, ya, directamente lo haremos. ¿Cuál es la derivada de la secante de x menos cosecante de x? Entonces se trata, ¿no?, de una resta de dos funciones. Otra vez reglas de derivación. Y la resta de esas dos funciones, su derivada va a ser la derivada del primero menos la derivada del segundo, ¿no? Y eso sería la derivada del numerador. Entonces acá, la derivada de la secante de x, ¿cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada de la secante? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante de x por tangente de x. Ya, está bien, ¿no? Para que estén practicando ustedes también. La derivada de la secante es secante de x multiplicado por la tangente de x menos la derivada de la cosecante de x. ¿Cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada de la cosecante de x? Menos cosecante de x y por el cotangente de x. Acá está, ¿no? Cosecante de x, su derivada es menos cosecante de x por cotangente de x. Acá entonces, menos 1 multiplicado por la cosecante de x multiplicado por la cotangente de x. Toda esa parte es la derivada del numerador, la derivada de secante de x menos cosecante de x, o sea, f'. Regla del cociente, entonces, eso multiplicado por el numerador sin derivar, coseno de x menos seno de x sin derivar. Ya. Ya. Ya, así nomás lo haremos. Eso multiplicado por el denominador sin derivar. El denominador sin derivar es coseno de x menos seno de x, ¿no? Esta parte. Eso menos, no nos va a alcanzar el espacio, ¿no? Acá entonces lo haremos acá abajo. Un poco más.
Ya. Menos el numerador sin derivar. Secante de x menos cosecante de x sin derivar. Secante de x menos cosecante de x sin derivar. Eso es el numerador sin derivar. Multiplicado por la derivada del denominador. La derivada de coseno de x menos seno de x, ¿no? La derivada del denominador. Y la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de X. Menos seno de x, ¿no? Menos seno de x. Menos, ¿sí? Menos la derivada del seno de x. ¿Cuál es su derivada? Coseno de X. Coseno de x, ¿no? Estamos entonces acá. Esa parte es la derivada del denominador. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Y coseno de x menos seno de x elevado al cuadrado. Entonces acá lo podemos anotar. Coseno de x menos el seno de x. Eso elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada de esta función. Toda esta expresión. Eso tendríamos que simplificar lo mejor posible. No, hasta aquí entonces hemos aplicado reglas de derivación y tablas de derivación. Por acá lo voy a anotar esto. Acá lo dejaremos mientras, ¿no? Mientras. Es entonces su solución respectiva. Solución. Continuaremos. Hasta acá nomás creo que era. Sí. Hasta acá entonces hemos visto 4 reglas de derivación, ¿no? Es estas reglas. Estas 4 reglas hemos visto, ¿no? Para la suma de funciones, una constante por una función, para la multiplicación de funciones y para la división de funciones. 4 reglas de derivación que hemos visto hasta acá. Y esta tabla de derivación también, ¿no? Hemos aplicado. Ahora vamos a ver una quinta regla de derivación que se denomina regla de la cadena. Esta regla es muy importante, demasiado importante. En especial, para un poco más adelante lo vamos a ver, derivación implícita. Regla de la cadena, entonces, es la quinta regla de derivación que tienen que saber de memoria. Quinta regla. Esta regla nos sirve para hallar la derivada de funciones compuestas. Entonces, lo que está anotado lo leeremos. Todas las funciones f, g, la función dada por la regla de correspondencia, y igual a f composición g. No, esto ya lo hemos visto. La función f evaluada en g de x. A esa función se le llama función compuesta de f y g. La derivada de la función compuesta se la puede obtener aplicando la regla de la cadena. Entonces, acá está nuestra función compuesta. Y igual a f de g de x, ¿no? Un ejemplito puede ser, el que está aquí abajo. Logaritmo del arco tangente de x, ¿no? Acá, fíjense, el logaritmo y el arco tangente de x no están multiplicados, sino lo que está ocurriendo es que el arco tangente está dentro del logaritmo. El arco tangente es un argumento, se le dice, un argumento del logaritmo. Para hallar la derivada de este tipo de funciones, funciones compuestas, se aplica esta regla, la regla de la cadena. Bueno, perdón, sí, perdón, la regla de la cadena. Regla de la cadena. Esta regla también se la puede demostrar. En el documento que les he enviado en la anterior clase ya está demostrado. Pueden verlo si quieren. Y entonces lo conózcanlo. Como estamos empezando, primero vamos a utilizar una variable auxiliar. La variable auxiliar va a ser u. Entonces acá
A g de x lo vamos a reemplazar por la variable auxiliar u. Y entonces depende de u, ¿no? Por esta ecuación. Y depende de u y u va a depender de x. Acá está entonces también nuestro diagrama de dependencia. Y depende de u y u depende de x. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de este tipo de funciones compuestas, se la puede hallar aplicando esta regla. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u. Derivamos esta función respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Derivamos esta función respecto a x. Y esa sería la derivada de la función compuesta. Esa es la regla de la cadena. Hay que aplicar entonces esta regla. Una forma un poco más rápida de acordarnos de ello es utilizando este diagrama de dependencia. Y depende de u y u depende de x. Queremos hallar la derivada de y respecto a x. La derivada de y respecto a x. Eso va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. Ya. Entonces ¿cómo se diría? Nos acostumbraremos entonces a esta regla de derivación, a la regla de la cadena. Ya. Acá entonces, ¿no? Una función compuesta. Y la arcotangente de x es argumento del logaritmo. Queremos hallar la derivada de y respecto a x. Aplicando entonces utilizando esta variable auxiliar, esa función podemos escribirla como y igual a logaritmo natural de u, donde u va a ser igual al arcotangente de x. Regla de la cadena entonces. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? Esa es la regla de la cadena. Tenemos que hallar entonces esta primera expresión, la derivada de y respecto a u, la derivada de y respecto a u de esta expresión. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Entonces acá decimos, ¿no? Con la derivada de y respecto a u, la derivada respecto a u del logaritmo natural de u. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la derivada? 1 sobre U. 1 sobre u sería, ¿no? Estamos derivando Sí. respecto a 1 sobre u. Ya. Ya. Pero por nuestro por nuestra variable auxiliar, u es igual a arcotangente de x. Podemos entonces directamente reemplazar acá. Arcotangente x. Entonces, derivada de y respecto a u, esta parte reemplazamos acá. Entonces acá nos decimos reemplazando la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u, 1 sobre arcotangente de x, sobre arcotangente de x, multiplicado por la derivada respecto a x de u, ¿no? Pero u para nosotros es
el arco tangente de X. Ya. Luego, podemos hallar, ¿no? La derivada respecto a X del arco tangente de X. Podemos hallarlo por tablas. ¿Cuál es su derivada? 1/1 más x al cuadrado. Si no es, un momentito, por favor. Su derivada es 1/1 más X al cuadrado. Esa entonces sería la derivada de nuestra función compuesta, utilizando la regla de la cadena. Esta es la función y esta es su derivada. Ya, algo también que quiero que se den cuenta es esto, lo que estoy marcándolo con verde. Fíjense, acá abajito lo voy a anotar ya. Mm, acá, esta partecita, esa parte es la derivada de y respecto a u. La derivada de la función más externa, ¿no? La derivada del logaritmo. Logaritmo de 1, esta parte sería u. La derivada de y respecto a u es, la derivada del logaritmo es 1 sobre el valor de 1, pero para nosotros el valor de u es el arco tangente de x. La derivada del logaritmo entonces va a ser 1 sobre lo que esté aquí adentro. Y eso multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? Que es esta otra parte. La derivada de lo que está acá adentro, ¿no? Dentro del logaritmo. O sea, la derivada respecto a x del arco tangente de x. Nos tenemos que acostumbrar a esto, directamente a hallar, sin utilizar esta variable auxiliar. Ya. A ver, pero un poco nos acostumbraremos. Ya, entonces hallaremos la derivada de esta función. Y igual a cotangente de e a la x más logaritmo de x. A ver, intentaremos hacerlo directamente. La derivada de y respecto a x va a ser igual a esta parte es u. Entonces, utilizando la variable auxiliar, ¿no? Por la regla de la cadena será la derivada de y respecto a x igual a la derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x. ¿De acuerdo? Es la regla de la cadena. Primeramente, obtendremos esta parte, la derivada de y respecto a u. La derivada de la cotangente de u sería, ¿no? Utilizando la variable auxiliar. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? ¿Quién me dice? Menos cosecante al cuadrado de x. Menos cosecante cuadrado, ¿no? Menos cosecante cuadrado de u sería de hecho, ¿no? Porque estamos derivándolo respecto a u. Pero u para nosotros es e a la x más el logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Esa parte. Esa partecita es la derivada de y respecto a u. Eso multiplicado por la derivada respecto a x de lo que está acá adentro. Esta parte, ¿no? Derivada de u respecto a x. Eso es e a la x más el logaritmo natural de x. Entonces acá tenemos suma de dos funciones, ¿no? Finalmente, entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual a menos cosecante cuadrado de x de e a la x más logaritmo de x
multiplicado por la derivada de esa suma de dos funciones. Y eso es la derivada de e a la x, que es el mismo, más la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿no? Esa es entonces nuestra función y esta es su respectiva derivada. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, esta sería la solución. Con otro colorcito lo haremos. Entonces, en algunos libros existe, em, existe justamente esto, tablas de derivación, pero aplicados a la regla de la cadena. Esta tabla de derivación, por ejemplo. A ver, acá. Si nuestra función es u elevado a la n, donde u es una expresión de x, puede ser, digamos, esta función, un seno de x elevado a la n, ¿no? Esta parte, este u, puede ser cualquier expresión de x. Su derivada entonces va a ser igual a, este n también baja. La base se mantiene y el exponente es un grado menor. Eso, eso multiplicado por la derivada de esta expresión, de u respecto a x, multiplicado por la derivada respecto a x de la función seno. ¿Ya? Entonces, esta tablita de derivaciones aplicando la regla de la cadena. Ya, ahora con eso un poco más nos familiarizaremos con esta regla, resolviendo más ejercicios. Ya, a ver, entonces lo voy a copiar esta tablita. ¿Dónde estábamos? Acá estamos. ¿Dónde está? Sí, eso es. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Ahí ya. Ya, ahora sí.
Hallaremos entonces la derivada de esta función, y igual a 3 secante de x al cubo. ¿Cuál es su derivada? Acá entonces la derivada de y respecto a x va a ser igual a, tendríamos, ¿no? Utilizando la variable auxiliar, esta partecita sería u. La regla de la cadena entonces derivada de y respecto a x va a ser igual a derivada de y respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? La derivada de 3 a la u, ¿cuál es su derivada? Esta partecita. Entonces acá tenemos, ¿no? Una constante elevado a una función que depende de x. Tenemos este caso, el 15, ¿no? En esa tabla, esa parte es u es secante de x al cubo, ¿no? Una función de x. Su derivada va a ser el mismo multiplicado por la derivada de esa función, ¿no? Esa función u. A la u multiplicado por el logaritmo natural de a. O sea, para nosotros el valor de a vale 3, ¿no? La derivada entonces será 3 secante de x al cubo, el mismo, esta parte, multiplicado por el logaritmo natural de a. Pero para nuestro caso el valor de a vale 3. Logaritmo natural de 3. Eso multiplicado por la derivada de u respecto a x. La derivada respecto a x de esa función, ¿no? De secante de x cubo, y ahí acabaría. De secante de x al cubo. Ya. Eso aplicando la regla de la cadena. Ahora tenemos que hallar la derivada de esta expresión. Secante de x al cubo. Otra vez, esta es una función compuesta. Otra vez entonces hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de la secante? Acá entonces la derivada de y respecto a x va a ser igual a 3 secante de x al cubo por el logaritmo natural de 3 multiplicado por, estamos en este caso entonces, ¿no? ¿Dónde está? Secante. Secante de una expresión de x. Su derivada va a ser secante de esa expresión multiplicado por la tangente de esa expresión, multiplicado por la derivada de esa expresión, ¿no? Respecto a x. Entonces, la derivada de la secante de x al cubo será secante de x al cubo multiplicado por la tangente de x al cubo multiplicado por la derivada respecto a x de lo que está dentro de la secante. Ya. Continuaremos ahora. Derivada de y respecto a x, entonces va a ser igual a, lo demás copiamos, 3 secante de x al cubo, mantenemos, multiplicado por el logaritmo natural de 3, por la secante de x al cubo, multiplicado por la tangente de x al cubo, multiplicado por la derivada respecto a x de x al cubo, ¿no? Su derivada va a ser 3x al cuadrado. Y esa sería entonces la derivada de nuestra función. Esta es la función y esta es su respectiva derivada. Aplicando la regla de la cadena directamente. ¿Se ha entendido? Continuaremos si no.
realizando más ejercicios. Auxi, disculpe, Dime, Auxi, ¿cómo podríamos identificar esa letra U que puso allí en el exponente de 3? exponente de 3. Eso no lo he entendido bien. Allí arriba, donde ha puesto el ejemplo. Acá. Sí, allí. Sí. ¿Eso cómo lo identifica o cómo lo Eh, pone nomás esta, usted? esta es una variable auxiliar ahorita. Eso nos ayuda solamente para aplicar, ¿cómo se llama? La regla de la cadena. Esto un poco más adelante con práctica vas a ver que no va a ser necesario. Directamente, directamente. La derivada de 3 secante de x al cubo. Su derivada de una función exponencial sería, su derivada es el mismo multiplicado por el logaritmo natural de 3. Esa variable auxiliar u es solamente para ayudarnos de guía por el momento. Intenten no Ya está bien, acostumbrarse con Auxi. eso. Ya Intenten está no bien, acostumbrarse. Auxi. Esa sería en la función más externa ahorita, la función exponencial, ¿no? Pues, porque sería un 3 elevado a la u, o una expresión de x más en general, ¿no? Este u sería una expresión de x. Fíjense entonces, estamos derivando desde la función más externa, primeramente, ¿no? Es la función exponencial, es la derivada de la función exponencial, y luego estamos derivando las funciones más internas, luego estamos derivando la secante de x al cubo. Entonces, su derivada es esa expresión de la secante de x, secante multiplicado por la tangente de lo que existe ahí adentro. Y luego estamos derivando la función aún más interna, x al cubo, esta parte. Esto es una variable auxiliar. Intenten no acostumbrarse con eso directamente para hacerlo. Ya, ¿alguna otra pregunta? Continuaremos entonces. Tenemos que practicar lo mejor posible. Esta regla de la cadena tiene que estar claro. Y si no me han entendido, existen varios videos en internet, bastante sobre esto. Entonces, aplicando reglas de derivación, hallaremos la derivada de esta función. Y en este caso intentaremos simplificar lo mejor posible para estas funciones. Entonces, acá tenemos y igual al logaritmo de raíz cuadrada de 1 menos seno de x entre 1 más seno de x. Es una función compuesta, ¿no? Toda esta expresión, toda esa raíz está dentro del logaritmo. ¿Sí? Toda esta expresión está dentro del logaritmo. Tenemos que hallar bueno, es una función compuesta entonces, ¿no? Tenemos que hallar la derivada de esa función compuesta. Les había recomendado, ¿no? Antes de derivar, intenten simplificar lo mejor posible. Entonces, esta función lo podemos expresar de la manera siguiente. Logaritmo natural de 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x. Eso elevado a la 1/2. Propiedades de logaritmos, entonces. Tenemos esta parte, ¿no? Logaritmo de a elevado a la b. Por propiedades de logaritmos, este b, ¿no? Puede bajar a multiplicar. B será multiplicado por el logaritmo natural de A. Antes de derivar, ¿no? Estamos intentando volver a la función más sencilla de derivar. Este 1/2 entonces puede bajar, ¿no? A multiplicar. Será entonces acá 1/2 multiplicado por el logaritmo natural de 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x.
Propiedades de logaritmos, entonces, acá tenemos el logaritmo de la división de dos valores, ¿no? Propiedades de logaritmos. Logaritmo de A sobre B tenemos. Y eso va a ser igual a la resta, ¿no? De sus logaritmos. Logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces, esa función podemos reescribirla como un medio por el logaritmo natural de 1 menos seno de X menos el logaritmo natural de 1 más seno de X. Y esto, corchetes, ¿no? Todo está multiplicándolo a un medio. Distribuimos luego este un medio acá y acá. Y finalmente va a ser igual a un medio del logaritmo natural de 1 menos seno de X menos un medio será también, ¿no? Multiplicado por el logaritmo natural de 1 más seno de X. Ahora, esta función es mucho más sencilla de hallar su derivada que de esta otra función. Es más sencillo. Hallamos entonces la derivada de y respecto a X. Tenemos acá entonces la resta de dos funciones, ¿no? Su derivada va a ser la derivada de esta función menos la derivada de esta función. Acá entonces nos concentraremos. Tenemos una constante multiplicada por una función, reglas de derivación. Su derivada va a ser esa constante multiplicado por la derivada de esta función, la derivada del logaritmo de 1 menos seno de X. Fíjense acá, pero este 1 menos seno de X no está multiplicando al logaritmo, sino está dentro del logaritmo, ¿no? 1 menos seno de X es un argumento del logaritmo. Es una función compuesta, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. Ya, la función más externa, entonces, de acá, logaritmo natural de una expresión de X. Tablas de derivación, entonces. Estamos acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá. El logaritmo de una expresión de X. ¿Sí? Es lo que tenemos. La derivada de esa función va a ser 1 sobre esa expresión de X multiplicado por la derivada respecto a X de esa expresión. Eso aplicamos entonces. Su derivada será entonces, no, acá lo podemos anotar, y igual al logaritmo natural de u, y' va a ser igual a 1 sobre u multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? Esta es la derivada de y respecto a u, y esta otra parte es la derivada de u respecto a x. ¿Sí? Esta partecita. Y esta parte es 1 sobre u. Entonces, la derivada del logaritmo de 1 menos seno de x será 1 sobre, lo haré con otro color. No, logaritmo de una expresión de x, lo que tenemos. Su derivada va a ser 1 sobre esa expresión de x, 1 menos seno de x, multiplicado por la derivada respecto a x de 1 menos seno de x sería, ¿no? Multiplicado por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Esto de hecho ya podríamos hacerlo directamente. ¿Están de acuerdo? Esta partecita sería. Directamente entonces lo haremos, ¿ya? Multiplicado por la derivada de lo que está acá dentro, ¿no? Y acá tenemos resto de dos funciones. La derivada de una constante es 0, ¿no? La derivada de una constante en 0. Menos la derivada del seno de x. ¿Cuál es su derivada? Coseno, ¿no? Menos coseno de x. Coseno de x. La derivada del seno de x es coseno de x.
Este menos no estaba acá. Ya. Esa sería entonces la derivada de esa función. Toda esta parte. Seguiremos menos un medio acá, multiplicado por la derivada del logaritmo de 1 más seno de x. Otra vez, la función más externa es el logaritmo, ¿no? El logaritmo de una expresión, lo que tenemos acá, el logaritmo de una expresión. Su derivada va a ser 1 sobre esa expresión multiplicado por la derivada de lo que esté acá adentro respecto a x. Entonces su derivada será, con otro color lo haré, 1 sobre esa expresión, 1 más seno de x, Por multiplicado 1. la derivada de lo que está ahí adentro. La derivada de 1 más seno de x. Y la derivada de 1 es 0, más la derivada del seno de x es coseno de x, ¿no? Esa entonces sería su derivada. Hasta ahí hemos aplicado reglas de derivación. Todas las reglas, 5 reglas que hemos aprendido hoy día. Esta derivada tenemos que simplificar lo mejor posible. Intentaremos entonces, acá diremos, ¿no? Aplicando reglas de derivación, hemos hallado su derivada de la función. Luego nos concentraremos en simplificar esa derivada. Que ya solamente se trata de operaciones algebraicas. La derivada de y respecto a x entonces va a ser igual a ver, en el numerador, ¿no? Esto estamos en multiplicación. En el numerador entonces será 1 multiplicado por 1 multiplicado por menos coseno de x. Numerador entonces va a ser menos coseno de x, ¿no? Ujú. Denominador será 2 multiplicado por 1 menos seno de x. En el denominador. Menos un medio, perdón. El numerador entonces, 1 por 1 por coseno de x. Numerador será coseno de x positivo. Y en el denominador será 2 multiplicado por 1 más seno de x, ¿no? Ya. La derivada de y respecto a x entonces va a ser igual a... Acá, ¿qué es lo que podemos operar? Ambos términos entonces tienen a negativo coseno de x sobre 2. Podemos factorizar entonces, ¿no? A negativo coseno de x sobre 2. Operaciones algebraicas, ¿no? Simplemente eso. Lo que nos va a quedar es 1 sobre 1 menos seno de x más, ¿no? Estamos factorizando el signo también. Más 1 sobre 1 más seno de x. Ya. Seguiremos. La derivada de y respecto a x va a ser igual a menos coseno de x sobre 2 que hemos factorizado. ¿Sí? Esto estamos factorizando de ambos términos. Ya. Acá lo que podemos realizar es mínimo común denominador, ¿no? Será entonces acá 1 menos seno de x. Eso multiplicado por 1 más seno de x. Y en el numerador será 1 multiplicado por esta expresión. O sea, 1 más seno de x. Más 1 multiplicado por esta expresión, ¿no?
1 menos el seno de X. Operaciones algebraicas. Ya simplificaremos un poco más. La derivada de Y respecto a X va a ser igual a negativo coseno de X sobre 2. No hacemos nada ahí. Acá, en el numerador, ¿qué podemos realizar? Positivo seno de X, negativo seno de X, ¿no? Al suprimir paréntesis, negativo seno de X. Podemos simplificar entonces esos dos. En el numerador, ¿qué es lo que va a quedar? 1 más 1 es 2, ¿no? 2 en el numerador y en el denominador. Fíjense, 1 menos seno de X multiplicado por 1 más seno de X. Ahí tenemos un desarrollo, ¿no? De una diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado es igual a A menos B multiplicado por A más B. Tenemos esta parte acá, ¿no? O si no, podemos realizar la multiplicación. Al final vamos a obtener lo mismo. Vamos a obtener 1 al cuadrado menos el seno cuadrado de X en el denominador. Esta partecita. Ya, continuaremos. Identidades trigonométricas, entonces. 1 menos seno cuadrado de X, ¿cuánto es? Menos coseno de X se mantiene sobre 2. Inclusive podríamos ya simplificar, ¿no? Ese 2. Este 2 con este 2 podemos simplificar. Menos coseno de X nomás nos quedaría ahí. Eso multiplicado por 1 sobre... Acá entonces, 1 menos seno cuadrado de X, identidades trigonométricas. Eso es igual a el coseno cuadrado de X, ¿no? Sí. El coseno cuadrado de X. Simplificamos entonces más. Coseno de X con un coseno de X. Lo que nos va a quedar finalmente, la derivada de Y respecto a X va a ser igual a menos 1 en el numerador, ¿sí? Menos 1 en el numerador y en el denominador coseno de X. Y esa sería la derivada ya simplificada, lo mejor posible. Ya, fíjense entonces, es una expresión muy larga. Al realizar operaciones algebraicas lo hemos simplificado lo mejor posible. Y es Ah, más sencillo hallar, más sencillo es utilizar a esta expresión que la anterior. Ya, ahora quería hacer más ejercicios. Creo que este era, no, faltan. Ya, sí, esos dos ejercicios más me faltaba realizar. Y aquí está la tabla de derivación aplicado la regla de la cadena. A ver, entonces, ustedes a modo de practicar, intenten resolver estos dos ejercicios. Derivar y simplificar lo mejor posible. Les voy a mandar el documento. Si no, conmigo la próxima clase vamos a realizar. Ahí acabaríamos nuestra clase entonces. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar la clase? Tienen que practicar ustedes. Más tienen que practicar ustedes que yo resolver ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, podemos retirarnos. Ahí coloquen su apellido paterno, materno y nombre en el chat para considerarles, ¿no? Asistencia y ayudarles así al finalizar el semestre. Si no, eso sería todo. Nos veríamos la próxima semana. Ya vamos a intentar realizar ejercicios de examen desde la próxima semana, así que intenten venir, intenten asistir a clases. Fíjate, digo, Auxi, de los que han participado. Ah, sí, sí. ¿Su nombre me puedes dar?
Flores Santos Maribel. Flores Santos Maribel. Santos Maribel. ¿Y de quién más participó? Creo que el que se fue, ¿no? Que se fuera. Ah, sí, creo que yo más. Dime. Ya. ¿Quién? Nombre. Aguilar Flores Karen. Ya. ¿Alguien más? Yo sí, Ya, dime. pero he opinado. Mamá ni Jalesa Jonathan. Ya. Nos vemos entonces la próxima semana con más ejercicios para practicar.